estar con ustedes en esta mañana. Bueno, con Charlie tenemos una relación muy linda hace cerca de 40 años. Cuando recién comenzábamos teníamos pelo, menos kilos. Y bueno, fue un gran referente para nosotros. Él estaba como director del área de acción comunitaria y nos acompañó con los primeros proyectos cuando nosotros no sabíamos qué significaba un proyecto social. Hace muchos años comenzamos a trabajar en los barrios populares, Villa de Emergencia allí en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, las necesidades cuando comenzás a servir al Señor, como dice allí aquella frase que tienen al salir, entramos en misión con Dios y entramos en misión con los lugares donde Dios nos llama a trabajar, y las necesidades nos atraviesan por todos lados, ¿no es cierto? Y muchas veces buscamos herramientas y recursos para poder servir. Fue allí donde conocimos a Charlie, a todo el equipo, nos acompañaron con talleres, con los primeros proyectos, y han sido realmente de mucha bendición para dar ese puntapié inicial para comenzar a servir y a trabajar en la comunidad donde Dios nos estaba poniendo. Y bueno, con Verónica también, que nos ha acompañado en reuniones de mujeres, reuniones de matrimonio. Todavía no me respondiste en la reunión de matrimonio. Pero depende cómo haya el mensaje. Bueno, quería pasarle un videito de 3 minutos, no sé si está allí. Bueno, este es uno de los videitos que hicimos durante la pandemia, el trabajo que la iglesia estuvo haciendo. Siempre que lo paso, este u otros, me emociono por la gracia de Dios trabajando a través de tanta gente, ¿no es cierto? Si ustedes ven el video, los protagonistas son la iglesia, los hermanos, la gente de la comunidad, ¿no es cierto? El cuerpo de Cristo sirviendo en múltiples formas, con la diversidad de dones y capacidades que Dios va poniendo en cada uno, ¿no? Y también un trabajo en equipo y un trabajo con la comunidad y con aquellos que trabajan por el bien de la ciudad, ¿sí? Así que contento de poder que Dios nos esté usando de esta manera. Y bueno, uno a veces piensa de dónde sacamos las fuerzas, las ganas, la pasión. Están estudiando ahora justamente el tema de cómo Dios nos va dando forma, ¿no? Y bueno, les animo a que lo hagan y estudien este tema de la forma en que Dios trabaja con nosotros intensamente, porque de alguna manera Dios nos va preparando para todas aquellas cosas que vamos nosotros haciendo. Pero en esta mañana me gustaría compartir un pasaje en donde muestra la singularidad de la manera en que el Señor trabajó con el apóstol Pablo. Sabemos que fue un hombre tremendamente intenso, que desde el momento en que se convirtió hasta el tiempo en que Dios lo llamó a su presencia, su pasión por la obra de Cristo es realmente admirable verla en la palabra, de cómo le predicó prácticamente a todo el Imperio Romano, estableció obras, llevó adelante un ministerio realmente titánico. Y bueno, él, en un pasaje que hoy vamos a estar leyendo en 2 Corintios capítulo 12, abre su corazón y nos muestra algo del trato que el Señor tenía con él, y que creo que es importante también que nosotros lo tengamos en cuenta para que también Dios trabaje en nuestras vidas. El tema de hoy es fortaleza en la debilidad. ¿Amén? ¿Cuántos débiles hay aquí? Bueno, creo que casi todos, ¿no es cierto? Y Dios nos fortalece en medio de la debilidad, y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante hasta el versículo 10. Dice el apóstol Pablo: nada gana uno con gloriarse de sí mismo, sin embargo tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe, pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso,
donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de las revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Y sigue diciendo Pablo: así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuanto más débil me siento, es cuanto más fuerte soy. En este pasaje el apóstol Pablo abre su corazón, ¿no es cierto? Y es bueno que cuando a un gran líder, un gran hombre de Dios, alguien que está sirviendo al Señor, puede abrir su corazón y puede mostrarnos, como lo está mostrando también, las debilidades, nos ayuda a nosotros a animarnos también a servir al Señor y a meternos en este proceso que Dios tiene para nosotros en ir formándonos a la altura de la plenitud de Cristo. Y Pablo nos habla de sus debilidades para que nosotros también podamos entender que justamente en esas debilidades o en esas dificultades o en esos problemas o en esas circunstancias adversas que tenemos que atravesar como todo ser humano y como todo hijo de Dios, muchas veces el Señor se puede glorificar en nosotros y a través de esos problemas y de esas dificultades ir formando nuestras vidas y ayudándonos a hacer un mejor trabajo, un mejor ministerio y a ser mejores hijos de Dios, mejores creyentes. Amén. En primer lugar, me gustaría reflexionar sobre la importancia de que las debilidades nos ayudan a depender de Dios. Las debilidades nos ayudan a depender de Dios. El apóstol Pablo había sido llamado por el Señor cuando él estaba persiguiendo a la iglesia. Aún antes de convertirse ya era un instrumento del Señor para que la iglesia fuese esparcida y los creyentes fuesen esparcidos por diferentes lugares. El Señor Jesús le sale al encuentro de una manera singular, se le revela a él diciéndole: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, y le dice: levántate porque te he escogido para dar testimonio de mí a los judíos, pero delante de los gentiles, de los reyes, de los gobernadores de la tierra. Y en ese momento en que Pablo tiene ese encuentro con el Señor, queda ciego, queda allí sin poder ver, y es tomado de la mano para ser entrado en Damasco. Y allí Pablo estuvo durante 3 días ciego, esperando un milagro del Señor. Y en esos 3 días nos dice la palabra que Pablo estuvo orando y ayunando y estando en comunión íntima con el Señor. Cuando Dios le habla a Ananías, que es quien va a orar por Saulo, nos dice: ve y no tengas miedo porque está orando. Podemos entender, o por lo menos así yo lo entiendo y algunos comentaristas que he leído también, de que este es el tiempo en el cual Pablo es arrebatado al tercer cielo, o el tiempo en el cual tuvo un encuentro con el Señor tan contundente que el mismo Señor Jesucristo le revela el evangelio de la gracia que él tenía que predicar. Ustedes saben que los apóstoles del Señor, a pesar de que habían estado 3 años con Jesús, no tenían en claro cuál era el evangelio. Si ven y leen el libro de los Hechos, en el capítulo 10,
Jesús tuvo que hacer todo un tratamiento espiritual con Pedro para que entendiera que Dios no hacía acepción de personas, que la salvación era solamente por la gracia, por creer en Jesucristo. Y ya en el capítulo 15 del libro de los Hechos se hace un gran concilio para ver cuál era el Evangelio y qué tenían que hacer las personas, especialmente los gentiles, para ser salvos. Bueno, el apóstol Pablo en esos 3 días recibe el Evangelio que él tenía que predicar. ¿Por qué digo que en esos 3 días lo recibe? Porque escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 11, dice Pablo: sepan ustedes esto, hermanos, el Evangelio que yo les predico no es una invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Qué tremendo, ¿no es cierto? Que alguien se convierta y reciba milagrosamente en unos días toda la doctrina de la gracia y lo que es el Evangelio, y que ya nos dice Lucas en Hechos 9:20, que luego de que Pablo, después vino Ananías, oró por él en esos 3 días, Pablo recibió la vista, fue bautizado, comió, y Hechos 9:20 dice: y Pablo enseguida predicaba a Cristo. Pablo enseguida predicaba a Cristo. Así que tuvo una experiencia tremenda, gloriosa. El Señor le reveló el Evangelio que tenía que predicar. No nos dice el pasaje, de hecho, cuando él se convierte, de que él haya tenido una actitud de arrepentimiento, de cambio, absolutamente, que estuviera buscando del Señor, absolutamente nada, sino que la gracia del Señor le salió al encuentro y lo llamó y lo cogió para el ministerio que él deseaba que Pablo realice. Sin embargo, dice el pasaje: para que yo no me creyera más de lo que soy, me fue dado un aguijón, una espina en mi cuerpo, una dificultad. Y 3 veces le he pedido al Señor que me quites el sufrimiento. Y el Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. ¿Qué significaría este aguijón en la carne o esta dificultad que Pablo tuvo desde el momento en que tuvo ese encuentro con Jesús? Bueno, algunos dicen que tenía que ver con el problema crónico de vista que Pablo tenía, porque quedó ciego al encontrarse con Jesús, le apareció una luz más fuerte que la luz del sol, quedó ciego, luego recobra la vista, pero evidentemente Pablo tenía algún tipo de dificultades en la vista, porque escribiendo una de sus primeras cartas, que era la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, dice: miren con qué letra grande les escribo ahora de mi puño y letra. Es decir, esa carta no había sido escrita por Pablo, sino por otra persona, y Pablo era como que daba las últimas palabras y la firmaba con unas letras grandes porque tenía dificultad en la vista. Ya cuando escribe la carta a los romanos, Pablo no escribe la carta a los romanos, sino la escribe un escriba, un discípulo llamado Tercio. Dice: yo, Tercio, que escribo esta carta. Es decir, Pablo no la escribía. Y algunos dicen que Pablo tuvo un problema en la vista crónico que le dificultaba ver. Seguramente en aquel tiempo no había anteojos, ¿no? Entonces no podía solucionar el problema que muchos tenemos y era dificultoso. Y quizás ese encuentro con Jesús trajo sobre la vida de Pablo esta dificultad. Algunos dicen también que tenía que ver con la cantidad de problemas, persecuciones y dificultades que Pablo tuvo a lo largo de todo su ministerio relacionados con los judíos. El Señor le dijo a Ananías, cuando tenía que ir a orar por Pablo, le dijo: yo lo he escogido, lo he elegido para que sea mi testigo, para que predique delante de los gobernadores y de los reyes de la tierra, pero le dijo: yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi causa. Y desde el mismo momento en que Pablo se convierte hasta el tiempo en que el Señor lo llama a su presencia, durante todo su ministerio estuvo luchando con aquellos que le impedían o procuraban impedir que llevara adelante el ministerio. Escribiendo justamente sobre este tema de las dificultades y los problemas, él decía: en nada damos mal ejemplo a nadie,
para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestra de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. Y de esta manera Pablo iba llevando adelante el trabajo que el Señor le había encomendado en medio de grandes dificultades y problemas. También podrían ser parte de este aguijón o estas problemáticas que Pablo tuvo que enfrentar, las necesidades o las limitaciones económicas que tuvo a lo largo de todo su ministerio. Sabe que el apóstol Pablo tuvo que financiar el llamado y el ministerio que Dios le dio, trabajando con sus propias manos para proveerse para él, para proveer para los suyos, los que estaban con él en el equipo de trabajo, y también para ayudar a los necesitados. Escribiendo a los tesalonicenses, les dice: hermanos, ustedes saben cómo nos hemos comportado desde el primer día que llegamos a predicarle la palabra, para no serle una carga a ninguno de ustedes, aunque teníamos el derecho de ser ayudados como apóstoles. Sin embargo, trabajamos, dice Pablo, día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes y para darles un ejemplo. Y allí lo vemos a Pablo trabajando en su oficio, como cuando lo hizo allí en Éfeso. Durante 3 años nos dice que predicaba la palabra todos los días en la escuela de Tirano, y cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, les dice: hermanos, durante todo el tiempo que estuvimos con ustedes, estas manos me han servido para proveernos lo necesario. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. De alguna manera estas limitaciones le ayudaban a Pablo a buscar del Señor. Escribiendo a los filipenses relacionado a este tema, dice: sé vivir con limitaciones y también tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Benditas sean las necesidades que nos ayudan a depender del Señor y a buscar de su gracia. Aquellos que han sido grandes hombres del Señor han tenido la gracia de poder ir en busca de ayuda delante de la presencia del Señor en momentos de dificultades y en momentos en que tuvieron que llevar adelante grandes obras que Dios les estaba encomendando. Hoy leíamos a Nehemías allí cuando tiene que reconstruir las murallas, ¿no es cierto? Y el ministerio de Nehemías nace de esa visión que Dios le dio, pero de las rodillas, de su oración y de su comunión con Dios, Dios le dio la gracia de poder llevar adelante ese tremendo ministerio. Y el Señor lo promovió de copero a constructor, de constructor a gobernador de Jerusalén, y pudo ser un gran hombre de Dios, pero buscaba a Dios permanentemente frente a cada problema y frente a cada dificultad. Y así tenemos que hacer nosotros. Nuestras debilidades nos tienen que llevar a buscar de la gracia del Señor, a ir ante su presencia, sabiendo que en esa debilidad tiene que estar nuestra fuerza cuando presentamos esa debilidad al Señor, y eso nos ayuda a depender de Él. Amén. En segundo lugar, las debilidades o limitaciones nos ayudan a interactuar, a depender de otros y a trabajar en equipo. Este es un tema que me gusta y me apasiona, como le apasiona también a Charlie. Las limitaciones, hermanos, nos ayudan a depender de otros y a trabajar en equipo. El apóstol Pablo tuvo que aprender desde su misma conversión a depender de la ayuda de otros. Quedó ciego, tuvo que ser tomado de la mano y llevado a Damasco. Tuvo 3 días ciego, tuvo que depender de Ananías para que orase por él, fuera
recuperase la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Nos dice el texto, como decíamos antes, que enseguida predicaba a Cristo, pero dice que los apóstoles en Jerusalén le tenían miedo y no creían que verdaderamente se había convertido, y tuvo que depender de Bernabé para que lo tomara de la mano y lo llevara ante los apóstoles. Los apóstoles lo tuvieron unos días con ellos y luego lo mandaron a Tarso. Estuvo más de 10 años Pablo haciendo banco en Tarso sin que nadie lo tomase en cuenta, salvo Dios y otra persona llamada Bernabé, que cuando comienza la iglesia en Antioquía, Bernabé dejó a los creyentes en Antioquía y fue a Tarso a buscar a Saulo y lo trajo para que escribiera con él en el ministerio. Pablo tuvo que depender de los escribas para que le escribiesen su carta. En Romanos capítulo 16 nombra a más de 30 personas que le ayudaron a lo largo del ministerio en diferentes circunstancias que él tuvo que atravesar. En un momento estuvo ahí en Damasco y dice que lo querían matar los judíos, lo tuvieron que descolgar de un canasto y esconderlo para que no lo mataran. Y allí, cuando estaba terminando su ministerio, nos manda Pablo a buscar a Juan Marcos, aquel que no lo había incluido en su segundo viaje misionero, y dice: tráeme a Marcos, le dice a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Hermanos, nuestras limitaciones nos deben ayudar a trabajar en equipo, a compartir el ministerio, a saber que hay otros que nos van a complementar y que nos van a ayudar en el trabajo, y esto es algo muy importante para nuestras vidas, porque el trabajo es mucho más descansado cuando lo podemos hacer con un equipo de trabajo, cuando lo podemos compartir con otros. Justamente Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 dice: más vale dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo, y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir, y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amén. Amén. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, nuestra primera iglesia allí en Soldati, un poco el sueño que yo tenía era poder dedicarme de lleno al ministerio, ¿no? De decir, bueno, poder servir al Señor todo el tiempo que uno quisiera, poder ocuparme de la obra, tener allí toda mi atención, mi mente, mi corazón. Pero siempre Dios nos ha llevado a lugares con mucha necesidad, donde más que poder servir y dedicarnos de lleno al ministerio, teníamos que trabajar para poder compartir, apoyar el trabajo e invertir de nuestro trabajo, como Pablo lo tuvo que hacer, para que la obra pudiese encaminarse. Al principio uno lo veía como una carencia, como una necesidad, y oraba: Señor, dame la posibilidad de poder dedicarme de lleno al ministerio, de poder servirte a tiempo completo, como otros lo pueden hacer. Pero bueno, Dios no nos ha permitido eso, sino nos mostró un camino más excelente, y el hecho de limitarnos a nosotros en poder ocupar todo el tiempo que quisiéramos para estar sirviendo al Señor, nos ha hecho poder delegar y permitir que otros llevasen adelante el trabajo. Al principio teníamos un grupo pequeño, luego teníamos otro grupo, y llegó un momento que ya no podíamos tener más grupos, teníamos que capacitar a los mismos que estaban allí para que ellos se pudiesen hacer cargo de los grupos. Y por otro lado, poder delegar responsabilidades en ministerios para que los hermanos pudiesen servir. Y hoy en día tenemos abiertos los lugares que tenemos desde la mañana temprano hasta la noche, donde hay infinidad de hermanos trabajando en diferentes áreas de servicio, y cada uno está haciendo aquello para lo cual Dios les llamó, y se sienten contentos de estar incluidos y están sirviendo al Señor. Pero no solamente a nivel personal, sino también a nivel comunitario. Nuestras limitaciones nos ayudan a poder dialogar, intercambiar, ayudar y ser ayudados por instituciones que están en la comunidad y que nos pueden proveer los recursos que tienen para llevar adelante la obra, y a la vez nosotros también
poder compartir con ellos. Cuando comenzamos nuestra segunda iglesia allí en Lugano, en el barrio de Sildañez, un barrio muy carenciado, empezamos solitos con mi esposa y solamente teníamos hogares donde hacer reuniones, y tuvimos que pedir prestados los lugares comunitarios para poder usarlos para hacer nuestras reuniones. Allí los centros comunitarios, los comedores, nos prestaban los lugares para que nosotros pudiésemos hacer las reuniones. Y de esa manera pudimos avanzar con el trabajo porque pudimos intercambiar con ellos y a la vez en esos lugares pudimos compartir el Evangelio. Hoy estamos trabajando en Bajo Flores, comenzando una obra nueva. Hace unos añitos que comenzamos allí y ahora estamos construyendo. Bueno, hasta este momento en que comenzamos la construcción prácticamente usábamos el lugar que teníamos para nuestras actividades y reuniones y estábamos bastante tranquilos allí. Pero cuando tuvimos que comenzar a construir, le dije a las hermanas que estaban allí trabajando, fijémonos si hay algún lugar que podamos usar durante el tiempo de la construcción para poder hacer nuestras actividades, ya que no las vamos a poder hacer aquí. Conseguimos 2 comedores comunitarios del barrio, donde hoy estamos trabajando, gracias a Dios. Nuestro lugar está cerrado, pero podemos estar yendo a esos lugares a hacer nuestras actividades. Y en uno de los que fuimos, había 3 chicas que estaban allí con un pequeño comedor. Nos decían: pastor, hace años que estábamos orando para poder abrir este lugar y evangelizar y compartir la palabra, y no sabíamos cómo. Así que el hecho que pudimos ir ahí, hay cerca de 100 niños que van todos los fines de semana a recibir la palabra, estamos compartiendo con ellos, las hermanas les están compartiendo y están enseñando a ellas cómo trabajar, y seguramente cuando nos salgamos de ahí, ellas ya van a tener las posibilidades y los recursos para seguir el trabajo. Y en otro que estamos, la persona que está allí tiene un tremendo lugar como este, que es una huerta comunitaria, y nos decía: pastor, hace tiempo que esta huerta está abandonada, y como sabía que nosotros tenemos un ministerio de huertas y de floricultura y de trabajo relacionado con esto, nos pidió que le ayudáramos a poder volver a dar vida a esa huerta y usar ese lugar también para bendecir a la comunidad. Amén. Hermanos, cuando Dios nos limita en algo, es porque quiere enseñarnos seguramente a trabajar con otros y a complementarnos y a poder trabajar juntos con otros hermanos de la congregación, pero también con otros miembros de la comunidad que están esperando, que Dios espera que nosotros podamos bendecir, y a la vez ellos nos van a estar bendiciendo a nosotros. Amén. Bueno, en tercer lugar, las debilidades o carencias nos ayudan a ser sensibles al dolor o al sufrimiento de los demás. Gracias a Dios que tenemos determinadas carencias en nuestra vida que nos ayudan a ser empáticos con aquellos que están atravesando problemas y dificultades. Gracias a Dios que la vida del creyente no es solamente tiempos de alegría y de victoria y de éxtasis espirituales al tercer cielo, sino que también es estar en el llano y muchas veces estar en el barro del dolor y de la desesperación. Y en la medida que experimentamos la gracia de Dios en nosotros, podemos ayudar y bendecir a aquellos que están en necesidad. Pablo lo decía de esta manera: alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Cuando Dios nos permite pasar por dificultades y problemas, nos ayuda a tener un corazón más sensible al dolor y al sufrimiento de aquellos que están a nuestro alrededor.
La enseñanza más clara de Jesús relacionado con esto es la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? Porque ni el sacerdote ni el levita tuvo compasión de aquel que estaba tirado al costado del camino. Pero un samaritano que había sufrido el desprecio, el dolor, la marginalidad durante toda su vida, y muchas veces seguramente habrá sido asaltado y golpeado y habrá experimentado la indiferencia, cuando vio a aquel hombre tirado al costado del camino, tuvo compasión y misericordia de él. Y es bueno que nuestros ministerios se nutran de personas que han pasado por el valle del sufrimiento y del dolor, porque es la medida y es la escuela de Dios en la cual el Señor trabaja con nosotros para darnos ojos para ver y para poder ver a aquellos que están en sufrimiento y el dolor. Y en la medida en que Dios ha trabajado con nosotros, también podemos compadecernos y ayudar a aquellos que están en necesidad. De esta manera también Jesús fue trabajado por el Padre para poder acercarse Dios a nosotros a través de la persona de Cristo. Y el autor de Hebreos dice: Jesús puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Pero no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo. Muchos ministerios han salido a la luz por el dolor y el sufrimiento de personas que han tenido que atravesar por experiencias tremendamente dolorosas, y a través de ese dolor han surgido ministerios de ayuda para aquellos que están en esas mismas dificultades. Yo traje ahí dos experiencias. Una que tiene que ver con las madres en lucha contra el PACO, este movimiento de trabajo de mujeres en comunidades. Lo tenemos cerca de nuestra congregación, ahí en el barrio de Ciudad Oculta, barrio 15. Y tengo acá el relato de cómo surgió este ministerio. Dice: las madres contra el PACO, también conocidas como Mujeres por la Vida, nació en Ciudad Oculta hace algunos años por iniciativa de María Rosa González. En el 2005 había tenido un ataque de epilepsia, volvía del hospital, corté la avenida Eva Perón junto con mi hermano, cuenta María Rosa, mi hija y mi sobrinita. Se acercaron un par de vecinos, pero miraban preocupados de lejos sin entender. Otros miraban preocupados de lejos sin entender lo que estaba pasando. Luego llegó una periodista y le dije: el corte es por la venta de droga de Paco que está matando a un montón de chicos. Me preguntó cómo lo sabía y le conté que uno de los que estaba en este estado era mi hijo Jeremías. Jeremías medía 1,75 m y pesaba 40 kilos. Jeremías estaba muriendo como tantos otros niños y adolescentes del barrio. Nadie quería internar a mi hijo. Luego de mucha lucha y protesta logré su internación. En ese momento Jeremías tenía 16 años y apenas tenía fuerzas para caminar, y aún así trató de evitar la internación. Conseguí una protección de persona en el juzgado. Él no se quería internar, peleaba contra la policía, peleaba contra el padre, peleaba contra el tío, etc. Finalmente logramos que se interne y que hiciera el tratamiento. Jeremías salió adelante y empezó a hacer trabajo comunitario ad honorem en el Hospital Borda y en las escuelas. Hoy en día da charlas conmigo en colegios. Viajamos por el interior para contarle a los chicos su experiencia, cómo llegó al consumo, qué secuelas le ha dejado el Paco, cómo logró dejarlo, y a los chicos les sirve mucho, y también a las familias.
Madres contra el Paco, Mujeres por la Vida, es un programa que apunta a recuperar y a fortalecer los lazos familiares y comunitarios mediante la generación de redes barriales promotoras de espacios de contención, intercambio y encuentro, orientados hacia la búsqueda de líneas de acción frente al gravísimo problema de las adicciones que afectan a nuestros jóvenes. Este ministerio nace entonces del dolor y de la necesidad de una madre viendo a su hijo morir frente a un flagelo como es la droga, y de alguna manera el Señor le permitió comenzar esta iniciativa y a sumar a muchas otras voluntades. Qué bueno es que la iglesia esté abierta, ¿no es cierto? Tengamos abiertos los ojos para poder ver las necesidades del barrio que nos rodea y poder buscar a aquellos que tengan el deseo de servir y trabajar en determinados ministerios y poder involucrarnos en ellos. También hay un testimonio allí de madres que trabajan para ayudar a liberar a las víctimas de trata, allí por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en la zona de Constitución. Tenemos realmente un grave problema en este sentido. Dice que Madres en Lucha contra la Trata de Mujeres es un grupo de madres que sufrieron la desaparición de sus hijas por ser explotadas por redes de mafias organizadas en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual. Trabajan en denuncias, pero también en asistencia de mujeres que están siendo explotadas sexualmente. Hay un testimonio muy interesante también de una chica, creo que está ahí, llamada Lucrecia, que tuve la dicha de conocerla. Ella venía a dar charlas y a trabajar con un grupo llamado CONIN, que se dedica a trabajar en relación a la desnutrición infantil. Bueno, ella nació y a los pocos meses le detectaron un tumor en la médula. Fue operada de ese tumor teniendo alrededor de 1 año de edad. Los médicos le dijeron que nunca iba a poder caminar, le dijeron a los padres. Bueno, los padres hicieron todos los tratamientos y llevaron adelante todo el proceso médico que los médicos les iban diciendo, indicando. La cuestión que frente a todo pronóstico, Lucrecia a los 5 años comenzó a caminar. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, comenzó a caminar y le habían dicho que lo mejor que podían hacer, le dijeron a los padres, aparte de hacer toda la rutina relacionada con su rehabilitación, que pudiese hacer natación. Ella comenzó a hacer natación y al tiempo nadaba tan bien que fue parte de la selección olímpica argentina en relación a la natación en los Juegos Olímpicos Panamericanos. Y ella cuenta en su testimonio que hasta cerca de 25 años compitió de manera olímpica como nadadora. Y dice que a los 25 años dijo: voy a estudiar una carrera universitaria, así que estudió nutrición y trabaja en el área de pediatría del Hospital Churruca y da charlas y trabaja con CONIN y es profesora universitaria en la Universidad de Buenos Aires, ¿cierto? Y ella cuenta, bueno, en su testimonio de cómo su pasión y su deseo es poder ayudar a los padres en la niñez, en todo lo que tiene que ver la psicomotricidad y también la nutrición para que los chicos puedan crecer y desarrollarse de manera saludable. Hoy en la iglesia tenemos un ministerio que se llama Atletismo Asistido, donde trabajamos con familias, no solamente de Buenos Aires, sino de otros lugares, con chicos con problemas de discapacidad, y hay todo un ministerio que se llama Atletismo Asistido, que trabajan con chicos con problemas, chicos, adolescentes y jóvenes con problemas de discapacidad, y se hacen competencias y actividades realmente muy lindas que se llevan adelante, no solamente con el deporte, sino también todo lo que tiene que ver con el acompañamiento psicológico, espiritual, jurídico, social, a estos padres que muchas veces tanto lo necesitan y que a veces en nuestra iglesia o en la comunidad no tienen el apoyo que quisieran
o que deberían tener, ¿sí? Así que bueno, las debilidades, hermanos, o los problemas o las dificultades nos tienen que ayudar a emprender ministerios que puedan acompañar a aquellos que están también en otras dificultades. Por último, las carencias o limitaciones nos deben desafiar a crecer. Amén. No debemos quedarnos en una situación de víctimas, sino debemos hacer, como dijo Pablo, que en esa debilidad nazca nuestra fortaleza, y en aquellas cosas en las cuales tenemos carencia, en oración, en búsqueda de la ayuda de otros, con un corazón empático, procurar que esas debilidades se transformen en fortalezas que nos ayuden a crecer y a superar las crisis que estemos atravesando. Hay un testimonio muy interesante de Albert Einstein, que fue uno de los científicos más importantes del siglo XX, que pudo descubrir la teoría de la relatividad y que hizo que la ciencia y todo lo que tenía que ver con lo que él llevó adelante relacionado con la física pudiese tener un crecimiento tremendo. Se dice que Albert Einstein tenía un problema de dislexia, que le costaba hablar, pronunciar palabras. Nos dice que hasta los 6 años no pronunciaba ni una sola palabra. Cuando fue a la escuela le costó escribir normalmente. Nos dicen los biógrafos que hasta los 9 años no lograba escribir una frase completa sin confundirse. Le costó mucho leer y escribir y tenía muchas dificultades en el aprendizaje. Su padre estaba muy preocupado por el desarrollo intelectual del niño y del adolescente, y sus profesores le dijeron que era lento para poder comprender y no era sociable, y siempre estaba como en las nubes, como que estaba soñando. Llegó a ser uno de los científicos más inteligentes y notables del mundo. Desarrolló la teoría de la relatividad, con la cual revolucionó la física moderna. Y tenía algunas frases que me gustaría compartir ya para ir terminando el mensaje. Y él decía, por ejemplo, cosas como esta: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Amén. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Esta es muy conocida. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta también es muy linda. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y esta última dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y dice, esta fuerza es la voluntad para poder emprender. Esto que vemos en la vida de hermano, también la tenemos que aplicar a nuestra propia vida. Que las debilidades que tengamos nos ayuden a crecer y a desarrollarnos, y con la gracia de Dios y buscando la ayuda de Dios, hacernos fuertes en esas debilidades. A veces nos lamentamos y lloramos. Seguramente están viendo el tema de la identidad y el tema de que muchas veces nos estamos limitando o quejando por aquellas cosas que no tenemos, pero muchas veces no valoramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y muchas veces nos sacamos la riqueza de lo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Y muchas veces no administramos bien el ADN que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando hay una carencia o una debilidad, nos debe ayudar esto a buscar de Dios, a compartir y buscar la ayuda de otros, a ser empáticos con aquellos que están pasando por el sufrimiento
y por sobre todas las cosas, como lo estamos compartiendo ahora, a poder crecer y a esforzarnos, porque Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pablo decía, me gloriaré en las debilidades, en los insultos, en los sufrimientos, en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuanto más débil me siento, es cuanto más fuerte soy. Amén. Que la gracia de Dios nos ayude a poder llevar adelante todo el proceso y la voluntad que el Señor tiene para nuestras vidas y para esta congregación. Amén. Oramos al Señor y ponemos este tiempo en sus manos. Padre, te damos gracias en esta mañana por poder compartir esta palabra. Señor, gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias porque tu gracia es abundante en nuestras vidas, Señor. Con tu amor tenemos más que suficiente para poder llevar adelante los propósitos que has puesto delante nuestro. Señor, gracias por las debilidades que nos ayudan a buscar de ti y a cultivar esa comunión íntima contigo. Gracias por las debilidades que nos ayudan a socializar los proyectos y los ministerios, pudiendo trabajar en equipo y compartiendo con otros. Gracias, Señor, por las debilidades que nos ayudan a tener compasión de aquellos que están pasando por las mismas dificultades que nosotros vivimos. Y gracias por las dificultades que nos ayudan a crecer y a superarnos. Gracias por ese proceso de resiliencia en el cual, en medio de nuestra debilidad, Señor, sobre ella edificamos la fortaleza en ti. Señor, gracias. Gracias por esta congregación, que los propósitos que tenés para sus vidas se puedan cumplir. Bendice la vida de Charlie, la vida de Verónica y de todos los líderes que están acompañándole y de toda esta hermosa congregación con este proyecto que has puesto aquí en esta comunidad de Herli. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor.